Te asombrará y te quedará atónito cuando sepa lo que pasó el día que Caín y Abel presentaron sus ofrendas delante de Dios. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, se dirigieron al altar con sus ofrendas en manos. Caín, el primogénito, llevaba frutos de la tierra, mientras que Abel, el pastor, llevaba las primicias de su rebaño. Sus rostros reflejaban determinación y reverencia mientras se preparaban para presentar sus dones a Dios, cada uno con su propia interpretación de lo que significaba adorar al Creador. Ahora veremos que, pese a que Eva creía que Caín era el Salvador prometido por Dios, su relación con Dios era menos favorable que la de su hermano Abel. Veremos la primera ofrenda registrada en la Biblia hacia Dios y sus resultados. Caín y Abel son el primer ejemplo de lo que es un hombre religioso de este mundo, en comparación con un hombre con fe genuina. Si identificamos claramente que detrás de la serpiente del capítulo 3 estaba Satanás, ahora veremos que el enemigo en el capítulo 4 es la naturaleza pecaminosa carnal y el mundo. Ver. 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Al llegar el tiempo de la cosecha, Shabbat Sacrifice, este versículo en Reina Valera fue traducido como «y aconteció andando el tiempo», que contiene la palabra hebrea ketz, que significa término, o al final del tiempo, o al final de los días. En este caso nos habla del tiempo determinado por Dios para que Caín y Abel hicieran una ofrenda, por lo que esta expresión pudo referirse al Shabbat, sábado en hebreo, que es el final de los días de la semana, el día que Dios bendijo y declaró como santo, Génesis 2:3 al final de la creación. El Shabbat es el día dedicado al Señor, un día para adorarlo y para mantener una comunión semanal con la humanidad. Y el sacrificio permitiría a los oferentes acercarse libremente al Señor cada semana para mantener una estrecha relación con su Creador. Pero el séptimo día, Shabbat, es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Éxodo 20:10a, en la que nos habla del tiempo de la cosecha, cuando los frutos de la tierra y los primogénitos del rebaño están disponibles. Las Escrituras no nos informan exactamente cuándo ocurrió este evento, pero debió haber sido entre el momento en que los hijos de Adán tuvieron la edad suficiente para seguir el ejemplo de sus padres y que pudieron llevar a cabo sacrificios por sí mismos. Y por otro lado, esto debió haber sucedido antes del nacimiento de su hermano Set, quien tomaría el lugar de Abel, Génesis 4:25. Así que tenemos una ventana de tiempo de al menos 100 años porque Set nació cuando Adán tenía 130 años. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set. Génesis 5:3. Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Esta es la primera mención de un sacrificio hecho por el hombre en las Escrituras, y aunque su origen no se explica en el Antiguo Testamento, podemos inferir que los procedimientos y requerimientos del sacrificio debieron haber sido transmitidos de Adán y Eva a sus hijos, como nos lo revela el Nuevo Testamento en Hebreos 11:4 y Romanos 10:17. La fe de Abel fue aprendida, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Romanos 10:17. Adán y Eva instruyen, nuestros primeros padres disfrutaron de una convivencia y comunicación directa con Dios, Yahweh en hebreo, cuando habitaban en el jardín del Edén. Hasta ese momento no había necesidad de ningún sacrificio, y fueron testigos de las consecuencias de la desobediencia de los mandamientos del Señor. Así que después de la caída y expulsión del paraíso, fue necesario la introducción del sistema de sacrificios periódicos como un medio por el cual los pecadores pudieran acercarse nuevamente a Yahweh. El libro de Hebreos nos habla del principio fundamental para el perdón de los pecados, el cual es aplicado desde que Dios hizo el primer sacrificio para proveer de una apropiada vestimenta de pieles de animales, Génesis 3:21, para Adán y Eva, hasta el sacrificio de sangre que hizo Jesucristo en la cruz. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Además, nuestros primeros padres debieron haber instruido a todos sus hijos a ser agradecidos con ofrendas como una expresión de gratitud a Dios, a quien le debían todo lo que tenían. También a no acercarse al Señor con las manos vacías,
y sobre todo la importancia de adorar correctamente a Dios. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura. Tal y como yo te lo ordené, comerás panes sin levadura durante 7 días en el mes de Aviv, que es la fecha establecida, porque en ese mes saliste de Egipto, y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Éxodo 23:15. La ofrenda a Dios no es una invención nueva. El concepto del sacrificio fue originado en la mente de nuestro Señor con la intención de que la gente se pudiera acercar y tener comunión con Él. Una vez que la causa de la separación, el pecado, hubiera sido expiada a través de la transferencia de los pecados al animal que es ofrecido, chivo expiatorio, la ira de Dios que estaba destinada originalmente para los pecadores era adjudicada a un sustituto inocente. El sacrificio era consumido por el fuego, el cual representa la ira de Dios. Yahweh sabía que el corazón humano se rebelaría en contra del sacrificio de sangre necesario para acercarse a Él. Además, el hombre en su orgullo piensa que sus buenas obras y actos de purificación reemplazan la verdad acerca del sacrificio sustituto y la expiación de los pecados que nos ofrece Dios como medio para acercarnos a Él. Sin embargo, el sacrificio es el mecanismo instituido por Dios y es el mismo camino que ofreció más adelante al pueblo de Judá, pero fue rechazado tal y como lo hizo Caín. Judá rechaza el camino del Señor. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Jeremías 6:16. Caín ofrenda a pesar de toda la enseñanza que Dios les dio, y aunque Caín y Abel se encontraban bajo las mismas circunstancias, al haber nacido fuera del jardín del Edén de los mismos padres pecadores y de quienes heredaron la misma naturaleza pecaminosa, vemos que sus ofrendas para sacrificio fueron muy diferentes. Observe que la Biblia no menciona que la ofrenda de Caín haya constado de lo mejor de sus frutos, o que fueran los primeros frutos, sino que solo trajo algunos de sus cultivos. Caín, al no seguir las instrucciones para el sacrificio, mostró un corazón orgulloso, rebelde e incrédulo, porque presentó una ofrenda que era fruto y obra de sus manos. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. Proverbios 21:27. Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego. Levítico 2:14. Además, su ofrenda muestra la ignorancia de Caín acerca de su condición pecadora, con sus consecuencias de muerte y juicio, tal y como ocurrió con sus padres, despreciando este gran privilegio para enmendar su situación, para que sus pecados fueran limpiados y para estar cerca del Señor. Pareciera que Caín solo fue a llevar la ofrenda porque era tiempo de hacerlo, o para cumplir con lo que sus padres le pidieron, pero sin ningún deseo o motivación interna para llevarlo a cabo. Por lo tanto, él y su ofrenda fueron rechazados. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Isaías 1:18. La frase Caín presentó nos indica que él llevó la ofrenda a un lugar determinado en donde se debía de presentar, un altar para adorar al Señor. Pero ¿en dónde estaba este altar que utilizaron Caín y Abel? El jardín del Edén y el templo de Dios. Tabernáculo. Edén, de acuerdo a las enseñanzas judías, el jardín del Edén simboliza el templo de Dios. Lo que nos explican es que el primer templo en la tierra fue el jardín del Edén, que se encontraba dentro de la tierra de Edén, y como tenemos 3 divisiones en el templo, también las tenemos en la tierra del Edén. El jardín del Edén tenía 2 secciones. La primera era el área en donde Dios periódicamente se encontraba con Adán y Eva, que corresponde al lugar santísimo del templo, en donde estaba el arca de la alianza y el asiento de la expiación, en donde se encontraba la presencia del Señor, o la gloria de Yahweh. La segunda sección del jardín del Edén incluye el resto del mismo, correspondiendo al lugar santo. Del templo, al este del lugar santísimo,
en donde los sacerdotes llevaban a cabo sus tareas ceremoniales. Se piensa que, por esto, el rey Salomón decoró el templo con flores, granadas y palmeras para asemejar al jardín del Edén. También talló querubines en las paredes, haciendo referencia a los ángeles que protegían al paraíso. La tercera división corresponde al área afuera del jardín del Edén, pero dentro de la tierra de Edén que rodeaba al jardín. Esta es la tierra que habitaron Adán y Eva, después de que fueron expulsados del paraíso por la puerta del este. La tierra de Edén corresponde al atrio del templo, el área en donde se encontraba el altar del templo para las ofrendas quemadas, por lo que se piensa que el altar al que Caín y Abel trajeron sus ofrendas se encontraba afuera de la entrada al este del jardín del Edén, dentro de la tierra de Edén, en donde estaba la gloria del Señor, a quien se le presentaron los sacrificios para la expiación de los pecados. La palabra altar viene del hebreo misbeja, mitzbeaj, que a su vez viene de la raíz sabache, tzabaj, sacrificio, matanza, por lo que mitzbeaj, que significa lugar del sacrificio. De forma que el altar es el lugar donde la sangre del sacrificio es salpicada o rociada para la expiación del pecado. Por lo que la vida del animal sacrificado es presentada como un sustituto de la vida de la persona que ofrece el sacrificio. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre, dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. Levítico 17:11. Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado, y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. 2 Crónicas 29:24a, Berbeiro. 4. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Abel también presentó una ofrenda. La palabra ofrenda viene del hebreo minja, que se utiliza para describir un regalo a Dios que pueden ser tanto ofrendas de animales como de frutos de la tierra. En este caso, la ofrenda de Abel fue el más excelente sacrificio de acuerdo a lo designado por Dios, demostrando que él hizo este sacrificio por fe, porque entendió que él se podía acercar a Yahweh a través de un sacrificio de la sangre del mejor de sus corderos, una víctima inocente y sin defectos. Su ofrenda fue la manifestación exteriorizada de su fe interna, mostrando su reverencia, humildad, sinceridad y obediencia hacia el Señor. Pero lo más importante fue que su sacrificio reveló una fe más profunda en el pacto de Dios, en el Salvador prometido a sus padres, Jesucristo. Podemos concluir que fue el estado de su corazón, el de un hombre justo, el que hizo toda la diferencia para que Dios aceptara su acto de adoración. Abel sabía que él merecía la muerte y el ser juzgado por sus pecados, pero al encontrar un sustituto en el sacrificio, estaba glorificando a Dios. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Hebreos 11:4, dice el Señor. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Apocalipsis 2:23b. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Abel no solo trajo al mejor de sus corderos, sino que también seleccionó las mejores partes como parte de su ofrenda. Esto hace referencia a la grasa del animal, la cual más adelante, en tiempos de Moisés, sería reclamada por el Señor como suya por su dulce aroma. Y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Levítico 3:16. Desde la primera ofrenda de Abel presentada al Señor, vemos que apunta al sacrificio futuro que haría Cristo por toda la humanidad, el primogénito de Yahweh, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero sin mancha ni defecto. Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Éxodo 13:2.
Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. 2 Corintios 5:21. En el siguiente artículo terminaremos el estudio de este versículo con la respuesta de Dios con respecto a las ofrendas que ofrecieron Abel y Caín respectivamente y sus consecuencias. Imagina una escena íntima en el aposento alto, donde Jesús y sus discípulos se reúnen para la última cena. La habitación está llena de conversaciones y el aroma del pan recién horneado. Jesús, consciente de que su tiempo en la tierra se acerca a su fin, decide enseñar una última lección vital a sus seguidores. Con una jarra de agua y una toalla en mano, Jesús se arrodilla ante cada discípulo, lavando y secando sus pies. Este acto, normalmente reservado para los sirvientes, sorprende a todos. Pedro, impulsivo como siempre, protesta. Pero Jesús le explica que este acto simboliza algo mucho más grande, la esencia del liderazgo y la importancia del servicio humilde. A través de este gesto, Jesús demuestra que ningún líder está por encima de servir a su comunidad. Es una invitación a vivir una vida de servicio y sacrificio, siguiendo su ejemplo. Este acto de humildad y amor incondicional es el corazón del mensaje que Jesús quiere dejar a la humanidad. Mientras Jesús se movía de discípulo en discípulo, el agua del cuenco reflejaba las llamas parpadeantes de las lámparas, y cada gota que caía resonaba como una promesa en el silencio. No era solo el polvo del camino lo que se lavaba, sino también las dudas y los miedos. Cada pie que tocaba, cada mirada que cruzaba, era un acto de comunicación más allá de las palabras, un mensaje de igualdad, amor y servicio. Judas, con los pies aún húmedos del lavado, luchaba con sus pensamientos oscuros, una tormenta interna que nadie más podía ver. Santiago, con los ojos llenos de lágrimas, sentía una mezcla de vergüenza y gratitud. Juan, el amado, se inclinaba hacia adelante con un suspiro de comprensión, su corazón lleno de una paz que solo la verdad puede traer. Al final, Jesús se sentó de nuevo, sus propios pies descalzos, sobre el frío suelo de piedra. Preguntó, su voz suave pero cargada de significado. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Así que si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Era una invitación a romper con las normas, a desafiar las expectativas, a vivir de una manera que el mundo no siempre entendería, pero que el cielo siempre honraría. En ese momento, en esa habitación, con las manos aún húmedas y los corazones abiertos, los discípulos comprendieron que estaban siendo llamados a algo más grande que ellos mismos, un camino de servicio que cambiaría el mundo. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave chapoteo del agua y el roce de la toalla en los pies de los discípulos. Jesús, con una mirada llena de compasión y sabiduría, continuó su labor. Cada gesto era una enseñanza, cada contacto una transferencia de su mensaje. El amor es el mayor de los mandamientos, y servir a los demás es su máxima expresión. Tomás, siempre el escéptico, observaba con una mezcla de asombro y duda. ¿Cómo podía su maestro, que había obrado tantos milagros, humillarse de tal manera? Pero en el fondo, algo dentro de él comenzaba a entender. Este acto era un milagro en sí mismo, uno que desafiaba la lógica del mundo y hablaba directamente al alma. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en seguidor, sentía cómo las barreras de su orgullo se desmoronaban. Había pasado su vida buscando riqueza y poder, pero ahora veía que la verdadera riqueza estaba en el espíritu de servicio que Jesús demostraba. Al finalizar, Jesús se puso de pie, sus propios pies dejando huellas húmedas en el suelo. Les he dado un ejemplo, dijo, para que hagan lo que yo he hecho con ustedes. Ningún siervo es mayor que su Señor, ni el mensajero más grande que el que lo envió. Los discípulos se miraron unos a otros, sus corazones llenos de una nueva comprensión. No se trataba solo de lavar pies, sino de lavar el alma de orgullo y egoísmo. Se trataba de vivir una vida de entrega y sacrificio, de amar sin medida y servir sin esperar nada a cambio. Y así, con los pies limpios y los corazones transformados,
Los discípulos se prepararon para seguir los pasos de su Maestro, llevando su mensaje de amor y servicio a todas las naciones, a todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos. La lección de Jesús no terminó con el último discípulo. Mientras se volvía a vestir, sus ojos recorrían la sala, deteniéndose en cada rostro, cada alma. Cuando hagan esto a los más pequeños entre ustedes, a mí me lo hacen, dijo con una voz que resonaba con una autoridad suave, pero inquebrantable. Los discípulos, aún en silencio, absorbían cada palabra, cada gesto. Sabían que este momento sería uno que recordarían por siempre, un punto de inflexión en sus vidas. La enseñanza de Jesús sobre el servicio y la humildad no era solo para ellos, sino para todos los que escucharían su mensaje a través de los siglos. En los días y años que siguieron, llevarían esta lección en sus corazones, en las calles polvorientas, en las casas de los pobres, en las plazas de las ciudades, demostrarían con sus acciones lo que Jesús les había enseñado. Y así, la historia de esa noche se contaría una y otra vez, inspirando a innumerables generaciones a vivir una vida de servicio y amor. Con cada palabra que escribo, espero haber capturado la esencia de este momento tan poderoso y su impacto duradero. Si hay algo más específico que te gustaría explorar o discutir, estaré encantado de continuar. La noche avanzaba, y el ambiente en la habitación se tornaba cada vez más introspectivo. Los discípulos, aún sentados en círculo, reflexionaban sobre el acto de Jesús. Andrés, con la mirada perdida en el cuenco de agua ahora turbia, pensaba en los caminos que habían recorrido juntos, en las enseñanzas y los milagros, y cómo este simple gesto resumía la esencia de todo lo que habían aprendido. Felipe, conocido por su lógica y razonamiento, se encontraba en un estado de asombro. La lógica del mundo decía que los líderes son servidos, no que sirven. Pero aquí estaba Jesús, invirtiendo cada expectativa, redefiniendo lo que significaba ser grande. Bartolomé, siempre atento a los detalles, observaba las manos de Jesús, las mismas que habían sanado a los enfermos y bendecido a los niños, ahora dedicadas a un acto tan humilde. Se preguntaba cómo podrían llevar ellos mismos ese ejemplo a sus propias vidas, cómo podrían encarnar esa humildad en un mundo que valoraba tanto el poder y el estatus. Simón el Celote, cuyo corazón una vez ardió con fervor político, se encontraba en un estado de reflexión tranquila. Si el amor y el servicio eran revolucionarios, entonces este era el tipo de revolución que deseaba seguir. Una que cambiaba los corazones y las mentes, no solo las estructuras de poder. Mientras tanto, Judas Iscariote se debatía con sus pensamientos. El gesto de Jesús era un espejo que reflejaba las partes más oscuras de su alma. ¿Cómo podía reconciliar sus planes con este acto de amor puro? La tensión en su rostro era evidente, aunque sus conflictos internos permanecían ocultos para los demás. La lección de Jesús sobre el servicio no era solo para aquellos en la habitación, sino para todos los que escucharían su historia en el futuro. No se trataba de un acto aislado, sino de un llamado a vivir de una manera que trascendiera las normas culturales y sociales, un llamado a amar y servir sin límites. Y así, mientras la luna ascendía en el cielo nocturno y las estrellas comenzaban a brillar, los discípulos se dispersaron, llevando consigo el recuerdo de esa noche. No solo recordarían las palabras y los milagros, sino también el sentimiento de los pies lavados, un recordatorio perpetuo de que el camino hacia la grandeza verdadera pasa por el valle de la humildad y el servicio. Espero que esta continuación te haya proporcionado una visión más profunda de la historia y te haya inspirado en tu reflexión o escritura. En conclusión, la historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos es una poderosa enseñanza sobre la humildad y el servicio. A través de este acto, Jesús demostró que el verdadero liderazgo no se trata de ejercer autoridad, sino de servir con amor y humildad. Nos recuerda que la grandeza no se mide por nuestro poder o estatus, sino por nuestra disposición a servir a los demás.
Esta lección sigue siendo relevante hoy en día, desafiándonos a vivir de manera que refleje el amor y el servicio que Jesús enseñó. Nos invita a mirar más allá de nosotros mismos y a encontrar maneras de ayudar y apoyar a aquellos que nos rodean, siguiendo el ejemplo de Jesús, el líder servidor. Espero que esta reflexión te haya sido útil y te haya inspirado en tu camino espiritual o en tu escritura. La historia que se despliega en Jeremías 36, 27 a 32. El rey Joacim, lleno de ira y desprecio, toma el rollo que contenía las palabras de advertencia del Señor y sin vacilación lo arroja al fuego. Para él, quemar el rollo era como borrar la advertencia celestial. Pero la lección no acaba ahí. El fuego no puede consumir lo eterno. Dios, inmutable y justo, ordena al profeta Jeremías escribir nuevamente el mensaje, esta vez con más palabras. Imagina el peso de las palabras divinas, grabadas en pergamino por la mano de Jeremías, mensajero de Dios, un mensaje de advertencia y esperanza, escrito para el rey de Judá. Pero en un acto de desafío y soberbia, el rey Joaquín tomó el rollo y sin temor lo arrojó al fuego, destruyendo la profecía. ¿Acaso pensaba que el fuego podía silenciar la voz de Dios? Pero el Señor habló nuevamente a Jeremías. Las palabras no podían ser borradas. El rollo fue reescrito, más grande, más severo, y las consecuencias para el rey y su reino, aún más terribles. Una lección para aquellos que creen que pueden desafiar lo eterno. Las palabras de Dios no son tan fácilmente destruidas, y con cada acto de desobediencia, las consecuencias se vuelven más graves. Ahora, el juicio sobre el rey estaba sellado, y su destino, irreversible. El corazón del rey, endurecido por el orgullo, no solo destruyó el rollo, sino también su propia oportunidad de arrepentimiento. Mientras las llamas devoraban las palabras, el juicio divino se volvía inevitable, porque, aunque la tinta sea borrada y el papel quemado, la justicia de Dios permanece. Jeremías, con obediencia inquebrantable, fue llamado nuevamente a escribir. Esta vez, las palabras no solo eran un reflejo del juicio anterior, sino un eco más profundo de la condena que ahora pesaba sobre Joaquín y su descendencia. El Señor añadió más palabras, más sentencias, y la profecía se transformó en una condena total. La casa real sería despojada. Ninguno de los descendientes del rey se sentaría en el trono de David. La tierra de Judá, antes bendecida, sería devastada por el enemigo que se acercaba. Lo que el rey intentó silenciar con fuego, se convirtió en su sentencia. Porque cuando un hombre se enfrenta a la palabra de Dios, no es el pergamino el que arde, sino su propio destino. Y así, mientras el humo se disipaba en el palacio de Joaquín, la ira de Dios se intensificaba. El rey, en su necedad, creyó que podía apagar la voz del Todopoderoso con el calor del fuego. Pero lo que ardió no fue la palabra, sino la paciencia divina. Cada página destruida se reescribió, y con cada línea que Jeremías trazaba sobre el nuevo rollo, el destino de la nación quedaba sellado. El juicio no era solo para el rey, sino para todo Judá. La advertencia había sido clara. El arrepentimiento habría traído misericordia, pero la obstinación solo traería desolación. Las ciudades serían derribadas, los campos arrasados y el pueblo llevado cautivo. Ningún refugio sería suficiente para escapar de lo que estaba por venir. Sin embargo, entre la destrucción, quedaba una pequeña chispa de esperanza, casi imperceptible, pero presente en la fidelidad de Dios. Porque, aunque la sentencia caía sobre la generación del rey, la promesa a David no sería olvidada. Al final de la tormenta, el Señor levantaría un remanente, un pueblo fiel que restauraría lo que fue roto. Pero para el rey Joaquín, el juicio estaba en marcha, imparable, como un río desbordado que arrasaría con todo a su paso. Día tras día, los profetas habían advertido. Año tras año, Dios extendió su mano,
esperando el arrepentimiento de un pueblo rebelde. Pero ahora, las oportunidades se habían agotado. El nuevo rollo que Jeremías escribió no solo contenía las mismas palabras, sino algo más profundo. Un decreto de juicio inminente, irreversible. El silencio del rey ante la advertencia no lo salvaría. Ni su palacio, ni sus consejeros, ni su ejército serían capaces de detener el avance del enemigo. Babilonia, el imperio que Dios había señalado, pronto marcharía hacia Jerusalén, trayendo destrucción y exilio. El reino, que una vez había florecido bajo la protección de Dios, ahora caería bajo el peso de su propia desobediencia. Y así, mientras Jeremías escribía en el nuevo rollo, la palabra de Dios se hacía carne en la historia. No era solo una profecía, sino un destino escrito con fuego y hierro. El rey Joaquín, quien creía que podía resistir al Señor, se daría cuenta de que no hay poder humano que pueda escapar del juicio divino. Pero en medio de la ruina que vendría, Dios aún tenía un propósito mayor. Aunque Joaquín sería cortado y Judá llevada al exilio, la promesa del linaje de David no se rompería. Una rama surgirá del tronco caído, y desde las cenizas de la desobediencia, Dios, en su misericordia, traerá redención y restauración. El destino de Joaquín fue sellado. El trono que tan orgullosamente ocupaba pronto sería vacío. Los muros de Jerusalén, que alguna vez se alzaban como símbolo de fortaleza, serían derribados, sus puertas quemadas, y su pueblo disperso entre las naciones. El eco de los pasos de los invasores resonaría por las calles vacías, donde antes había vida y alegría. Jeremías, con la pluma en mano, sabía que cada trazo del nuevo rollo era una sentencia firme. No había vuelta atrás. Las palabras del Señor no regresarían vacías, y lo que se había profetizado se cumpliría sin falla. El rollo destruido no había silenciado la verdad, sino que la había amplificado, más clara y contundente que antes. Pero incluso mientras se desataba el juicio, la misericordia de Dios, oculta tras las nubes de la ira, aguardaba el momento de brillar nuevamente, porque en la destrucción, Dios no deseaba el fin, sino la purificación. Jerusalén caería, sí, pero de las ruinas, Él levantaría un pueblo nuevo, purificado por el fuego del exilio y renovado por la promesa eterna. El linaje de David no quedaría roto para siempre, aunque el rey Joaquín sería llevado a Babilonia en cadenas, y su descendencia despojada del derecho al trono. Vendría un día, en el futuro lejano, en que una nueva rama brotaría, un rey justo, cuyo trono nunca sería destruido. La caída de Judá no sería el final, sino un nuevo comienzo en la historia de la redención divina. Los días sombríos que se avecinaban serían recordados por generaciones. El exilio, la humillación, el quebranto de un reino que una vez había sido grande bajo el pacto de Dios. Babilonia se alzaría sobre las ruinas de Judá, y aquellos que habían ignorado las advertencias de los profetas caminarían como cautivos en una tierra extranjera. Los cantos de Sión se apagarían, y los hijos de Israel llorarían junto a los ríos de Babilonia, recordando la gloria perdida. Pero en medio de su sufrimiento, algo más profundo se gestaría. Las palabras del profeta, aunque difíciles de oír, traerían consigo un destello de esperanza. Dios no había abandonado a su pueblo por completo. Como un alfarero que rompe un vaso para rehacerlo mejor, así el Señor trabajaba en el corazón de su nación. La purificación del exilio sería dolorosa, pero necesaria. Jeremías, sabiendo que sus palabras eran tanto de juicio como de redención, veía más allá de la destrucción. Él entendía que lo que estaba sucediendo no era solo una catástrofe, sino el preludio de algo más grande. El pacto que Dios había hecho con David no estaba roto, solo en pausa. Las promesas aún esperaban su cumplimiento, y el futuro del reino no sería uno de desolación eterna, sino de restauración gloriosa, porque Dios, fiel a su palabra, no permitiría que las cenizas fueran el último capítulo. En el tiempo señalado, la misericordia prevalecería,
Y de entre los escombros, un día, surgirá un rey que no solo gobernará a Israel, sino a todas las naciones. Un rey de justicia y paz que restaurará todo lo que se había perdido. Y entonces el trono de David será firme para siempre, y la palabra de Dios, nunca más cuestionada, se alzará sobre todo el mundo, eterna e invencible. El viento silbaba sobre las ruinas de Jerusalén, testigo silencioso del juicio cumplido. Las palabras de Jeremías resonaban en los corazones de los pocos que quedaban, y en los que habían sido llevados al exilio. Cada piedra caída, cada templo saqueado, cada lamento nocturno de los cautivos en Babilonia, eran recordatorios vivientes de lo que el profeta había dicho. Pero, incluso en el dolor y la pérdida, aquellos que escucharon con atención podían percibir algo más que la destrucción. Había una promesa oculta en las sombras. El exilio no era el final de la historia, sino un nuevo comienzo. Desde el corazón de Babilonia, el pueblo aprendería a buscar nuevamente a su Dios, a recordar el pacto olvidado, a ansiar la tierra prometida con mayor fervor que antes. Las lágrimas de lamento se transformarían con el tiempo en oraciones de esperanza, y aunque parecía distante, el regreso estaba asegurado, porque Dios mismo lo había decretado. Dios no había abandonado a su pueblo, aun cuando parecía que todo estaba perdido. Los rollos quemados por el rey Joaquín, las palabras desechadas y desoídas, no habían sido inútiles. Ellas seguirían ardiendo en los corazones de los que escucharon, encendiendo una llama que ni el exilio, ni el destierro, ni las lágrimas podrían apagar, porque la voz de Dios no se extingue con el fuego de los hombres. Su promesa de restauración estaba viva, latente en la oscuridad. Un día, el Señor haría volver a su pueblo. Un día, Jerusalén sería reconstruida, más gloriosa que antes. Y aunque el trono de David estaba vacío en ese momento, no lo estaría para siempre. Una descendencia real se levantaría, un rey que no sería derrotado, un rey cuya justicia y misericordia se extenderían hasta los confines de la tierra. Así, lo que comenzó como juicio, terminaría como redención, y lo que fue quebrado, Dios lo haría nuevo otra vez. Imagina comenzar cada día con la certeza de que el éxito está a tu alcance. Las personas que triunfan no solo confían en sus habilidades, sino que también nutren su espíritu con palabras de poder. Aquí te compartimos 5 frases que, según la Biblia, los ganadores repiten para mantener su enfoque y perseverancia. 1. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Una declaración de confianza en la fuerza divina. 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. La certeza de que, bajo la guía de Dios, nada les falta. 3. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Recordando que no hay obstáculo que no puedan superar con Dios a su lado. 4. Esforzaos y sed valientes. Josué 1:9. Un llamado diario a enfrentar los desafíos con valor. 5. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1. Con la paciencia y la fe de que cada cosa llegará a su debido momento. Estas palabras no solo inspiran, sino que también transforman, dándote el impulso para alcanzar tus metas cada día. ¿Qué frases estás usando para guiar tu camino hacia el éxito? Cada una de estas frases es más que solo una declaración. Es un recordatorio diario de la conexión entre el esfuerzo, la fe y el propósito. Al repetir estas verdades bíblicas, los ganadores no solo fortalecen su mente y corazón, sino que también alinean sus acciones con una fuente superior de poder y sabiduría. Cuando te despiertas con todo lo puedo en Cristo, estás reafirmando que no hay limitación que pueda detener tu avance, porque tu fortaleza no depende solo de ti. Y con el Señor es mi pastor, te recuerdas que tus necesidades serán suplidas y que nunca caminas solo, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Al afrontar desafíos, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Te arma con una valentía invencible, pues sabes que cualquier adversidad se hace pequeña frente al poder de Dios. Luego, al repetirte, esforzaos y sed valientes,
te comprometes a no rendirte, a enfrentar cada reto con determinación y valentía, sabiendo que es parte del proceso hacia el éxito. Finalmente, todo tiene su tiempo, es un ancla de paciencia. No todo sucede de inmediato, pero con fe, perseverancia y confianza en el plan de Dios, sabes que las puertas correctas se abrirán cuando sea el momento indicado. Recitar estas frases no es solo un acto de fe, sino también un acto de renovación diaria de tu compromiso con tus metas. Son mantras poderosos que mantienen tu mente enfocada, tu corazón tranquilo y tus pasos firmes hacia el éxito que estás destinado a alcanzar. Quizás te has preguntado qué dijo María o qué pensó el día que crucificaron a Jesús, su hijo. Hoy quiero revelarte un secreto muy poderoso de esta mujer, llamada María. Presta atención, porque te quedarás sin palabras. Comencemos. María, la madre de Jesús. Su corazón, atravesado por la espada de la profecía, presenciaba el drama más grande de la humanidad con una fortaleza sobrehumana. En medio del clamor y la angustia, su silencio resonaba más fuerte que cualquier lamento. Su presencia, más impactante que cualquier palabra. María en la cruz. María estuvo absolutamente presente en la muerte de su hijo Jesús. Según los registros del Evangelio de Mateo, también hubo muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Santiago, José y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27, 55-56. Imaginemos el dolor que María sintió mientras observaba durante 6 horas las torturas que sufría Jesús en la cruz. ¿Qué pensó durante las 3 horas de oscuridad que cubrieron Jerusalén mientras Jesús colgaba en agonía? Solo Dios podía saberlo. Juan se encarga de María. En los capítulos finales del Evangelio de Juan, se menciona a María después de la crucifixión. Jesús, mientras estaba en la cruz, miró a Juan, el discípulo a quien amaba, y a su madre. Dijo a María: «Mujer, he ahí tu hijo». Luego dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Desde esa hora, el discípulo recibió a María en su casa. Juan 19, 25-27. Jesús no la llama más madre, sino mujer, un término de respeto. Esto indica que María ya no sería la madre de Jesús, pero Jesús ahora sería su Salvador, como lo es para todos nosotros. Además, Jesús encomienda a Juan el cuidado de María. María después de la cruz. La última mención en la Escritura sobre María se encuentra en Hechos 1:13-14, donde los discípulos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Esto demuestra que María se unió a los discípulos y fue parte de la iglesia primitiva. No sabemos cuánto tiempo vivió después de la crucifixión, ya que la Biblia simplemente no lo dice. María, después de la muerte de Jesús, continuó su vida con fe y esperanza, siendo parte activa de la comunidad de creyentes. María, al ver a su hijo Jesús crucificado, experimentó una mezcla abrumadora de emociones. Como madre, presenciar el sufrimiento y la agonía de su hijo amado debió ser insoportable. Aquí hay una representación poética de sus sentimientos. María ante la cruz. En la colina del Gólgota, María se encuentra con el corazón desgarrado, lágrimas en sus ojos. Ante ella, la cruz, un símbolo de dolor y amor, donde su hijo, el Salvador, soporta su destino. El sol se oculta, el cielo se oscurece, y María sostiene su aliento, su alma en agonía. ¿Cómo puede una madre soportar tal vista? El hijo que ella crió, ahora clavado en madera. Sus manos temblorosas tocan la madera áspera, sintiendo cada clavo que atraviesa la carne. Jesús mira a María, sus ojos llenos de compasión. «Madre», dice, «he aquí a tu hijo». María se aferra a las palabras de su hijo, sabiendo que este sacrificio es por todos nosotros. El peso del mundo sobre sus hombros. Jesús lleva nuestras culpas, nuestra redención. El viento susurra secretos de eternidad, y María, en su dolor, encuentra esperanza. La cruz, símbolo de muerte,
también es vida. María, madre afligida, testigo de amor divino. Sus lágrimas caen como rocío en la hierba. En su corazón, la promesa de resurrección, la cruz doble, donde la muerte da paso a la vida. María ante la cruz. El viento lleva sus sollozos, y María se aferra a la esperanza que su Hijo le ha dado. Jesús, con su último aliento, pronuncia: consumado es, y el mundo tiembla. Los soldados lanzan suertes por su túnica, pero María apenas nota el juego cruel. Sus ojos permanecen fijos en el rostro de Jesús, la sangre, las heridas, la corona de espinas. El cielo se oscurece aún más, como si la creación llorara junto a ella. El velo del templo se rasga, y María siente la conexión entre lo divino y lo humano. Su corazón, un abismo de dolor y amor entrelazados. Cuando Jesús exhala su último aliento, María sostiene su cuerpo sin vida en sus brazos. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ahora descansa en los brazos de una madre. La cruz doble, símbolo de sacrificio y redención, se convierte en un faro de esperanza. María, en su dolor, también lleva nuestra carga, pues su Hijo ha vencido la muerte y el pecado. María, la Madre de Jesús, es una figura profundamente significativa en la historia bíblica y en la fe cristiana. Su vida y su ejemplo nos enseñan valiosas lecciones que podemos aplicar en nuestras propias vidas espirituales y como seres humanos en general. A continuación, resumo algunas de las cualidades y lecciones que podemos aprender de María. Fe y humildad. María demostró una fe inquebrantable al aceptar el anuncio del ángel Gabriel de que sería la madre del Mesías. A pesar de su confusión inicial, confió en las promesas de Dios. Su humildad se refleja en su respuesta: aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. María se sometió a la voluntad de Dios sin reservas. Obediencia y servicio. María obedeció el mandato divino a pesar de las consecuencias personales. Su obediencia la llevó a enfrentar la deshonra y el rechazo social. Su actitud de servicio y disposición para cumplir el papel asignado por Dios es un ejemplo para todos nosotros. Conocimiento de las Escrituras. María tenía un profundo conocimiento de las Escrituras. Su Magnificat, Lucas 1:46-55, revela su comprensión de la necesidad de salvación y su familiaridad con el Antiguo Testamento. Su vida estaba arraigada en la palabra de Dios. En conclusión, María, como Madre de Jesús, representa un modelo de fe, humildad, fortaleza, compasión y obediencia. Su vida y su ejemplo nos enseñan lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras propias vidas espirituales y como madres y seres humanos, en general. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema profundo y fascinante. ¿De dónde viene el pecado? ¿Es de Dios o de Satanás según la Biblia? ¿De dónde proviene? Según la Biblia, el pecado no proviene de Dios. Dios es santo y justo, y no puede estar asociado con el pecado. En Santiago 1:13, se nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene el pecado? Según la narrativa bíblica, el pecado entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Fueron tentados por la serpiente, que es una representación de Satanás. Satanás es conocido como el padre de la mentira y es el quien tienta a la humanidad a pecar. Pero es importante destacar que, aunque Satanás puede tentar, somos nosotros quienes decidimos ceder a la tentación. Por lo tanto, podemos decir que el pecado proviene de Satanás en el sentido de que él es quien tienta a la humanidad. Pero también proviene de nosotros mismos, debido a nuestra propia elección de desobedecer a Dios. El pecado, entonces, no es algo que Dios creó. Más bien, es el resultado de la elección humana de rechazar la voluntad de Dios. Y es este acto de rebelión lo que nos separa de Dios. Aunque el pecado nos separa de Dios,
La buena noticia es que Dios ha proporcionado un camino de vuelta a Él a través de Jesús. Jesús murió en la cruz para pagar el precio del pecado y nos ofrece perdón y salvación. Esperamos que este breve repaso te haya ayudado a entender de dónde viene el pecado. Recuerda que, aunque todos pecamos, todos tenemos la oportunidad de buscar el perdón y la salvación a través de Jesús. Por acompañarnos en este recorrido. Esperamos que te haya sido de ayuda y que sigas buscando la verdad en la palabra de Dios. Hasta la próxima. A pesar de nuestras transgresiones, Jesús siempre ofrece una vía de redención. Continúa buscando su guía y encuentra la paz en su perdón. Aunque tropecemos, Jesús siempre extiende su mano para levantarnos. Busca su misericordia y hallarás tranquilidad en su perdón eterno. Incluso con nuestras imperfecciones, Jesús nos invita a acercarnos más a Él y experimentar la abrumadora gracia de su perdón. A través de Jesús, somos llamados a la renovación, redescubriendo la bondad de nosotros y experimentando la gracia de su amor incondicional. No importa cuán lejos hayamos errado, Jesús nos llama hacia Él, ofreciendo un camino hacia la salvación y un amor inquebrantable que nunca falla. A pesar de nuestras falencias, Jesús nos invita a descubrir la luz de su amor, un resplandor inmutable que ilumina el camino a la salvación. Jesús, con amor incondicional, nos guía, transforma nuestras vidas y nos llena de esperanza, a pesar de nuestras imperfecciones y errores. Aún en medio de nuestras luchas, Jesús nos ofrece redención y nos inspira a vivir vidas llenas de fe, amor y esperanza. Incluso en nuestras horas más oscuras, la luz de Jesús brinda consuelo, guía y fuerza, mostrándonos el camino hacia la renovación y la esperanza. A través de nuestras pruebas, la luz de Jesús nos guía, promete redención y reaviva la esperanza, impulsándonos a vivir con fe y amor. Cuando todo parece perdido, la luz de Jesús se convierte en nuestro faro, guiándonos hacia la paz, la redención y el amor incondicional. Incluso en la tormenta más violenta, la luz de Jesús ilumina nuestro camino, nos ofrece refugio y nos llena de esperanza y amor eterno. A pesar de los desafíos y adversidades, la luz de Jesús siempre prevalece, brindándonos serenidad, guía y la promesa de un amor eterno. Con cada amanecer, la luz de Jesús resplandece, renovando nuestra fuerza, iluminando nuestra ruta y sembrando en nosotros semillas de amor y esperanza. Aún en los momentos más difíciles, la luz divina de Jesús nos rodea, transmitiendo paz, seguridad y un amor que supera toda comprensión. Aún en el caos, la luz de Jesús nos envuelve, brindando consuelo, seguridad y un amor que trasciende todas las barreras. Aunque el mundo parezca oscuro, la luz de Jesús rompe la oscuridad, ofreciendo esperanza, consuelo y un amor infinitamente poderoso. En medio de la tormenta, el amor de Jesús permanece constante, proporcionando refugio, inspirando fe y prometiendo una eternidad de gracia. A pesar de las adversidades, la fe en Jesús se mantiene inalterable, guiando nuestros pasos hacia la luz y la redención eterna. No importa cuán grande sea la tormenta, el amor de Jesús sigue siendo nuestro faro, guiándonos hacia la paz y la salvación eterna. Incluso en nuestros momentos más oscuros, el amor de Jesús nos eleva, brindándonos fuerza, esperanza y la promesa de una vida eterna en la luz. El amor de Jesús es una fuerza inigualable, capaz de transformar nuestras vidas y guiar nuestras almas hacia la gracia divina sin fin. El amor de Jesús es un resplandor resiliente, iluminando nuestro camino, infundiendo valor y prometiendo una eternidad llena de amor y gracia divina. A través de la fe, el amor inmutable de Jesús nos protege, nos nutre y nos guía hacia una existencia eterna en paz y gracia. Con cada paso en nuestra travesía, la incesante luz de la fe en Jesús nos guía, ofreciendo consuelo, protección y un amor incondicional. El amor de Jesús, verdadero poder transformador, nos llena de valor, nos da fuerza para superar desafíos y promete una vida eterna de paz. El amor de Jesús, nuestra luz de fe, ilumina nuestro camino, proporcionando esperanza y fuerza para enfrentar cualquier adversidad que se presente. En cada obstáculo y adversidad,
La fe inquebrantable en Jesús nos proporciona la fortaleza necesaria para perseverar y seguir adelante. La fe en Jesús nos regala esperanza, nos da la perseverancia para superar pruebas, y nos garantiza una eternidad llena de amor y gracia. Incluso en los momentos más oscuros, la fe en Jesús nos ofrece una luz brillante de esperanza, amor y fortaleza eterna. El amor de Jesús nos redime, nos purifica y nos conduce hacia un camino de gracia eterna y salvación inquebrantable. Nunca olvidemos que Jesús, nuestra luz en la oscuridad, siempre guía nuestro camino hacia la verdad, el amor y la vida eterna. Jesús, el faro de nuestra fe, nos guía a través de las tormentas, infundiendo valor y esperanza en cada paso que damos. Con cada dificultad que enfrentamos, Jesús nos brinda fuerza, sabiduría y el coraje para continuar, iluminando nuestro camino hacia la salvación. Jesús, nuestro guía divino, nos lleva por el camino de la rectitud, iluminando nuestras vidas con su amor y gracia infinitos. A través de las pruebas y tribulaciones, Jesús permanece como nuestra roca sólida, un refugio seguro que siempre brilla con promesas de salvación. Jesús, a través de su amor incondicional, nos ofrece refugio, fuerza y orientación, guiándonos siempre hacia la paz y la salvación. A medida que navegamos por las tempestades de la vida, Jesús, con su amor eterno, ilumina nuestro camino, guiándonos hacia la seguridad y la paz. En las mareas tumultuosas de la vida, Jesús, con su bondad inagotable, es nuestro faro, guiándonos hacia un puerto seguro de serenidad y gracia. En medio del caos de la existencia, Jesús nos brinda serenidad, iluminando nuestro sendero con su amor constante y promesas de redención. En la tormenta de la vida, Jesús brilla como un faro de esperanza y amor, guiándonos hacia la tranquilidad y la redención. En los momentos más oscuros, Jesús es nuestro faro, ofreciendo luz, amor y guía hacia un refugio seguro de paz y salvación. En los desafíos más grandes, Jesús es nuestro Salvador, iluminando nuestro camino con su amor incondicional, llevándonos hacia la paz y la salvación. Jesús, con su amor incondicional, transforma nuestras tormentas en calma, guiándonos siempre hacia la paz y la salvación eterna. Jesús es nuestro refugio seguro, convirtiendo la incertidumbre y el miedo en esperanza, guiándonos con su amor hacia la luz de la eternidad. ¿Qué significa realmente ser la sal de la tierra? ¿Por qué nos compara con algo tan sencillo, tan esencial? Tal vez porque, al igual que la sal, nuestro propósito es preservar, purificar y dar vida. Es un desafío y un honor, una invitación a transformar lo ordinario en algo extraordinario. ¿Estás listo para descubrir cómo puedes cumplir con ese llamado? En la quietud del monte, rodeado de sus discípulos, Jesús alzó la voz, revelando una verdad profunda y simple. Con ojos que penetraban el alma les dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra». No era solo una metáfora, sino una misión. La sal, humilde y esencial, da sabor y preserva, así como ellos debían llevar el mensaje divino al mundo, preservando la esencia de la fe y dando sentido a la vida. En ese momento, Jesús no solo hablaba a sus seguidores, sino a todas las generaciones venideras, recordándoles su papel en el gran plan divino. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de significado. La sal, pensaron, era pequeña en cantidad pero grande en influencia. Bastaba una pizca para transformar un plato insípido en algo digno de ser saboreado. Así también, aquellos que seguían a Jesús debían ser pocos pero poderosos en su impacto, capaces de transformar la sociedad con sus acciones y su ejemplo. Pero si la sal se desvaneciera, continuó Jesús, ¿con qué se sazonará? Una advertencia sutil se escondía en sus palabras. Si aquellos que debían llevar la luz y la verdad al mundo perdían su propósito, su esencia, entonces todo el esfuerzo sería en vano. No podrían cumplir su misión de iluminar y guiar. El mensaje de Jesús era claro. No se trataba solo de ser discípulos en nombre, sino en acción. Ser la sal de la tierra significaba vivir de tal manera que sus vidas fueran un reflejo del amor y la verdad de Dios. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento,
Era como una pizca de sal que tenía el poder de cambiar el mundo, de preservar la bondad en un lugar que a menudo parecía estar sumido en la oscuridad. Con esas palabras, Jesús los invitaba a reflexionar sobre su propósito y su impacto. Les recordaba que, aunque el camino sería difícil, tenían un papel vital que jugar en el reino de Dios. No se trataba de grandes gestos, sino de la constancia y la fidelidad en las pequeñas cosas, en ser una influencia positiva constante en un mundo que tanto lo necesitaba. El silencio que siguió a las palabras de Jesús era profundo, cargado de una comprensión nueva. Los discípulos, sentados alrededor de su maestro, intercambiaron miradas. Cada uno sentía el peso de la responsabilidad que se les había confiado. No era una carga impuesta, sino un honor, un llamado a vivir con integridad, a ser faros de luz en medio de la oscuridad. Jesús sabía que las tentaciones y los desafíos eran inevitables. Había visto la corrupción, la injusticia y la desesperanza que dominaban en tantos lugares. Por eso, su enseñanza no era solo una instrucción, sino una preparación para la batalla espiritual que enfrentarían. Vosotros sois la luz del mundo, continuó Jesús, ampliando su metáfora. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sus seguidores debían ser visibles, ser un ejemplo que otros pudieran seguir, una fuente de esperanza que no podría ser ignorada. Ellos comprendieron entonces que ser la sal de la tierra y la luz del mundo no era solo para su propio bien, sino para el bien de todos. Su fe, su amor, su justicia, debían brillar tan intensamente que otros, al verlos, fueran inspirados a buscar esa misma verdad y bondad. En un mundo donde tantas cosas podían perder su sabor y donde la oscuridad podía fácilmente extenderse, ellos eran llamados a preservar lo bueno y a iluminar el camino hacia Dios. Mientras las palabras de Jesús se asentaban en sus corazones, comprendieron que no podían fallar en su misión. No podían permitir que la sal se volviera insípida, ni que la luz se ocultara. Debían mantenerse firmes, recordando siempre que su fuerza no provenía de ellos mismos, sino del poder y la gracia de Dios. Con esta verdad ardiendo en sus almas, se prepararon para salir al mundo, listos para cumplir con su llamado, listos para ser la sal y la luz que transformarían la tierra. Los discípulos se sentían inspirados y desafiados por las palabras de Jesús. Cada uno de ellos en su fuero interno comenzaba a repasar cómo podría aplicar esta enseñanza a su vida cotidiana. Ya no se trataba solo de escuchar, sino de vivir conforme a lo que habían aprendido. Comprendían que la verdadera fe no era una teoría abstracta, sino una práctica diaria, una manifestación constante del amor de Dios en las cosas pequeñas y grandes. A medida que descendían del monte, donde el sermón había resonado como un eco divino, los discípulos observaban el mundo con nuevos ojos. El bullicio del mercado, los rostros cansados de los trabajadores, los mendigos en las esquinas. Todos esos eran lugares donde podían esparcir la sal de la verdad y reflejar la luz de la compasión. Cada conversación, cada gesto, se convertía en una oportunidad para vivir el mensaje que habían recibido. Pedro, siempre impetuoso, sentía en su interior una chispa de determinación. Sabía que sus palabras y acciones debían ser coherentes con las enseñanzas de su maestro. Recordaba momentos en los que su ímpetu lo había llevado a hablar sin pensar, pero ahora entendía que sus palabras tenían un peso mayor. Debía ser cuidadoso, como un buen salador que esparce con moderación, asegurándose de que su influencia sea la correcta. Juan, el discípulo amado, reflexionaba sobre el poder del amor. Él siempre había sentido un lazo especial con Jesús, un entendimiento profundo de su mensaje de amor incondicional. Ser la sal de la tierra para Juan significaba ser un canal de ese amor, no solo para sus amigos y cercanos, sino para todos, incluso aquellos que lo rechazaran o que caminaran por sendas oscuras. Cada discípulo tomaba para sí mismo un aspecto diferente del mensaje de Jesús. Algunos se comprometían a ser luz para sus familias, otros para sus comunidades. Todos, sin excepción, comprendían que su misión no sería fácil. Enfrentarían oposición, burlas e incluso persecuciones.
pero al mismo tiempo sentían una paz y una certeza que solo podía provenir de la confianza en Dios. Sabían que no caminaban solos. El Espíritu de Dios estaba con ellos, dándoles la fuerza para ser la sal y la luz que el mundo tanto necesitaba. Así, comenzaron a caminar, no solo como hombres, sino como embajadores de un reino que no era de este mundo. Sus pasos resonaban como un eco del sermón que acababan de escuchar, un eco que llevaban consigo, dispuestos a esparcirlo por todas partes. En cada paso, en cada acción, buscaban hacer tangible el amor y la verdad que Jesús les había transmitido. Era el comienzo de un viaje que no solo cambiaría sus vidas, sino que también dejaría una marca imborrable en la historia de la humanidad. A medida que los discípulos se adentraban en las calles y caminos, llevando con ellos las enseñanzas de Jesús, sus vidas comenzaron a transformarse. Aquellas palabras sobre ser la sal de la tierra y la luz del mundo resonaban en sus corazones cada día, guiándolos en sus decisiones y acciones. Y pronto, otros comenzaron a notar algo diferente en ellos. Había un brillo en sus ojos, una paz en su comportamiento y una convicción en sus palabras que no podía ser ignorada. Sus vidas comenzaron a reflejar la esencia misma de lo que Jesús les había enseñado. No era necesario que dijeran mucho, pues su presencia ya era un testimonio viviente. Los enfermos buscaban su ayuda, los pobres y desamparados encontraban en ellos un consuelo, y aquellos que se sentían perdidos eran guiados hacia la verdad. Así, como pequeñas semillas de mostaza, sus acciones y palabras comenzaron a sembrar esperanza en los corazones de aquellos que los rodeaban. Pero también vinieron las pruebas. No todos aceptaban su mensaje, y algunos se opusieron con fuerza. Las autoridades religiosas y civiles veían en ellos una amenaza, no solo a su poder, sino al orden establecido. Sin embargo, los discípulos, recordando las palabras de Jesús, sabían que su misión era más grande que cualquier temor. La sal debía ser esparcida, y la luz debía brillar, incluso en los lugares más oscuros. En medio de las adversidades, su fe se fortaleció. Recordaban que Jesús había dicho que si la sal perdía su sabor, no serviría para nada. Así que se mantuvieron fieles, renovando su compromiso día tras día. Encontraron fuerzas en la oración, en la comunión unos con otros y en el recuerdo de aquellos momentos compartidos con su Maestro. Sabían que, aunque sus vidas fueran desafiadas y sus caminos estuvieran llenos de dificultades, estaban en la senda correcta. Con el tiempo, la influencia de los discípulos se extendió más allá de los lugares donde inicialmente habían predicado. Las semillas que habían plantado comenzaron a crecer y nuevas comunidades de creyentes surgieron, inspiradas por su ejemplo. Estos nuevos creyentes, a su vez, se convirtieron en sal y luz en sus propias esferas de influencia, llevando el mensaje de amor y verdad a lugares donde los discípulos originales nunca habían imaginado llegar. Y así, el legado de las palabras de Jesús perduró, multiplicándose a lo largo de los siglos. Los discípulos, fieles al llamado de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, transformaron la historia. Su vida y su testimonio siguen siendo un faro para aquellos que buscan vivir de acuerdo con el mensaje de Jesús, recordándonos que, aunque seamos pequeños en número, nuestras acciones pueden tener un impacto profundo y duradero en el mundo. Este era el poder del mensaje que Jesús les había confiado. Una verdad simple, pero que, vivida con convicción, tenía el poder de cambiar el curso de la humanidad. Y así, generación tras generación, el llamado a ser sal y luz sigue resonando, invitando a cada persona a vivir una vida que refleje la bondad y la gracia de Dios, siendo un agente de cambio en un mundo que aún necesita desesperadamente ese sabor y esa luz. Con cada generación que abrazaba la fe, el mensaje de Jesús seguía resonando con la misma fuerza que el día en que fue pronunciado en la colina. La comunidad de creyentes crecía, y con ello, la misión de ser la sal de la tierra y la luz del mundo se convertía en un compromiso compartido. Ya no se trataba solo de los primeros discípulos, sino de todos aquellos que, a lo largo del tiempo, habían recibido el mensaje y decidieron vivir según su llamado.
Las historias de los discípulos, sus sacrificios y sus victorias, se transmitían de boca en boca, luego en escritos y más tarde en textos sagrados. Estas historias no eran meros relatos históricos, sino fuentes de inspiración y guía para cada nuevo creyente. Ellos aprendían que ser sal y luz significaba más que simplemente seguir un conjunto de enseñanzas. Era un llamado a encarnar la esencia misma de esas enseñanzas en la vida diaria. La sal, pequeña y discreta, se convertía en un símbolo de las acciones silenciosas pero poderosas. Una palabra amable, un acto de caridad, una oración sincera. La luz, brillante y visible, representaba el coraje de vivir con integridad, de alzar la voz contra la injusticia y de ser un ejemplo vivo del amor de Dios. Conforme la comunidad de creyentes se extendía a nuevas tierras, culturas y lenguas, el desafío era mantener vivo el espíritu original del mensaje. Cada contexto presentaba nuevas pruebas y oportunidades, y en cada uno, los seguidores de Cristo buscaban formas de ser sal y luz de maneras que resonaran con quienes los rodeaban. Algunos enfrentaron persecuciones violentas, otros lucharon contra la corrupción y la inmoralidad, y muchos más llevaron esperanza a lugares de desesperación. En cada situación, la esencia del mensaje permanecía: preservar lo bueno y guiar a otros hacia la verdad. A través de los siglos, surgieron líderes y mártires, pensadores y misioneros, todos inspirados por las palabras de Jesús. Construyeron iglesias, fundaron hospitales, establecieron escuelas y lucharon por los derechos de los oprimidos. En sus obras, la sal de la tierra y la luz del mundo seguían brillando, adaptándose a cada nueva era pero siempre permaneciendo fieles a su fuente. Pero no todo fue sencillo. Hubo momentos en la historia de la Iglesia donde la sal pareció perder su sabor y la luz se opacó. Las divisiones, los errores y las fallas humanas oscurecieron el testimonio de aquellos que debían ser los portadores del mensaje de Jesús. Sin embargo, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hubo un remanente, una pequeña llama que se negó a extinguirse, personas que mantuvieron viva la esencia del llamado original. Estos individuos, a menudo desconocidos y no reconocidos en su tiempo, fueron los verdaderos guardianes de la misión. Ellos comprendían que ser sal y luz no era una cuestión de grandeza o reconocimiento, sino de fidelidad y constancia. En sus vidas diarias, en sus comunidades y en sus relaciones personales, continuaron esparciendo la sal del amor y dejando que su luz brillara, confiando en que, aunque no vieran el resultado inmediato, Dios estaba obrando a través de ellos. Así, el mensaje de Jesús sobrevivió a través de los siglos, no solo como una enseñanza, sino como una fuerza viviente en el corazón de aquellos que decidieron tomar en serio su llamado. Hoy, ese llamado sigue resonando, invitando a cada nuevo creyente a tomar su lugar en esta gran historia, a ser la sal que da sabor a la vida y la luz que ilumina el camino hacia la verdad. El legado de Jesús no es solo una reliquia del pasado, sino una invitación continua a participar en la obra divina, a ser agentes de cambio en un mundo que sigue necesitando desesperadamente la sabiduría, la bondad y el amor que solo Él puede ofrecer. Y así, generación tras generación, la misión de ser sal de la tierra y luz del mundo continúa, transformando vidas y comunidades, y extendiendo la influencia de ese humilde maestro de Galilea que, con simples palabras, cambió el curso de la humanidad para siempre. En cada rincón del mundo, el eco de las palabras de Jesús ha encontrado corazones dispuestos a abrazar su llamado, adaptándose a los desafíos y contextos de cada época. A medida que el mensaje de Jesús continuaba su travesía a través de culturas, naciones y generaciones, se convirtió en una corriente de vida que fluía a través de la historia, tocando vidas y encendiendo almas. Los primeros cristianos, con su fervor inquebrantable, llevaron la luz del Evangelio a las ciudades y aldeas, a los campos y montañas. A menudo, su fe los llevó a enfrentar situaciones de gran peligro, desde la persecución por parte de autoridades hostiles hasta la incomprensión y el rechazo de sus propios vecinos. Pero incluso en las sombras más profundas,
su luz no se extinguió. Como la sal que preserva lo esencial en medio de la decadencia, ellos preservaron la esencia de la fe en medio de un mundo lleno de desafíos. Con el tiempo, el cristianismo se expandió más allá de las fronteras de su lugar de nacimiento. En los desiertos de África, en las estepas de Asia y en las islas del Pacífico, hombres y mujeres llevaron el mensaje de Jesús, sembrando esperanza donde antes solo había desesperanza. El mensaje de ser sal y luz encontró nuevas formas de expresión, en la lucha por la libertad, en el servicio a los pobres, en la educación de los niños y en la defensa de la justicia. Los monasterios, por ejemplo, se convirtieron en faros de luz durante las edades oscuras de Europa. Allí, monjes y monjas dedicaron sus vidas a la oración, al estudio y a la preservación de la cultura. Copiaron manuscritos, cuidaron de los enfermos y ofrecieron refugio a los necesitados. En sus silenciosos claustros, la sal de la sabiduría y el conocimiento fue preservada para ser transmitida a generaciones futuras. Con la llegada de la modernidad, nuevos desafíos emergieron. Las guerras, las ideologías y los avances tecnológicos transformaron la faz del mundo. Pero el llamado de Jesús no cambió. La Iglesia, ahora global y diversa, enfrentó la tarea de ser sal y luz en un mundo cada vez más complejo y dividido. Los cristianos se encontraron en el corazón de los movimientos de derechos civiles, en la lucha contra la pobreza y en la promoción de la paz. En las grandes ciudades, donde la vida moderna parece a veces absorber todo significado, los cristianos fueron llamados a ser luz en un entorno donde la indiferencia y el materialismo amenazan con opacar el brillo de la verdad. En las comunidades rurales, donde la tradición y la modernidad a menudo chocan, fueron llamados a preservar lo bueno y a guiar a sus vecinos en medio del cambio. Hoy, en la era digital, el llamado a ser sal y luz adquiere nuevas dimensiones. Las redes sociales y la comunicación instantánea han abierto posibilidades inimaginables para compartir el mensaje de Jesús, pero también presentan retos en la forma de desinformación, superficialidad y pérdida de autenticidad. Ser sal y luz en este contexto significa discernir cómo utilizar estas herramientas para el bien, cómo ser auténticos en un mundo de apariencias y cómo iluminar con la verdad en medio de la confusión. En todo el mundo, desde las catedrales imponentes hasta las iglesias domésticas, desde las grandes ciudades hasta las aldeas más remotas, los seguidores de Jesús siguen respondiendo a su llamado. Con cada nuevo día, enfrentan la decisión de cómo serán la sal y la luz en su propio contexto, cómo preservarán lo que es bueno y cómo iluminarán con su vida el camino para otros. El mensaje de Jesús, sencillo pero profundo, sigue siendo una invitación universal. No importa cuán lejos hayan llegado las sombras o cuán insípido pueda parecer el mundo, siempre hay una oportunidad para que alguien tome su lugar en la larga cadena de creyentes, para que una nueva chispa se encienda y para que la sal de la verdad sea esparcida una vez más. Así, la obra de ser sal y luz continúa, uniendo a los creyentes de todas las épocas en una misión común, una misión que comenzó en un monte en Galilea y que no terminará hasta que la tierra entera esté llena de la gloria de Dios. Significado espiritual de la sal en las ofrendas. El amor genuino en nuestras buenas obras. El significado simbólico de la sal es opuesto al de la levadura. Mientras que la levadura, como he dicho en su capítulo correspondiente, simboliza la corrupción oculta de las malas intenciones, la cual hace entrar en descomposición todo lo que contamina. 1 Corintios 5, 6, 7. La sal, al contrario, representa al amor genuino. Así, mediante el antiguo pacto, por ley ninguna ofrenda debía llevar ni miel ni levadura, Levítico 2:11, pero todas debían llevar sal. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico 2:13. A la entrada del templo, un sacerdote examinaba la ofrenda a fin de que llevara sal, pero no miel ni levadura. Si la ofrenda venía conforme al mandato, era declarada acepta, y se dejaba ingresar al adorador dentro del santuario. Las ofrendas consistían en alimento.
Ya fueran animales, siegas o cosechas, todo lo que se ofrendaba era rociado abundantemente con sal para su purificación y preservación. Por tal efecto preservador, la sal en la ofrenda significa un pacto perpetuo, es decir, que no caduca. Todas las ofrendas santas que los hijos de Israel me presenten como ofrendas elevadas serán para ti y para tus hijos e hijas como estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo para ti y para tu descendencia delante de mí. Números 18-19. Aquí debemos poner total atención, pues cuando la Escritura señala un pacto perpetuo, no se refiere a su aspecto litúrgico, el cual por supuesto que tiene caducidad, sino al espiritual, que es eterno. Consultar mi obra Linaje Escogido, capítulo 8, el cumplimiento espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, buenas obras aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Así como las ofrendas del antiguo Israel eran purificadas con sal antes de ser llevadas al altar, también todas nuestras buenas obras, sacrificios espirituales, serán sometidas al fuego purificador. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 13-15. Las buenas obras que hagamos serán purificadas, eliminando de ellas toda corrupción, permaneciendo solo lo que hayamos hecho con amor puro y genuino. Si entrego a los pobres hasta el último bien terrenal que poseo, y si dejo que me quemen vivo, pero no tengo amor, de nada me servirá. El amor es paciente, es benigno. El amor no es envidioso. El amor no es presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. Al amor no le gustan las injusticias, y se regocija cuando triunfa la verdad. El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor, y todo lo soporta. 1 Corintios 13, 3-7. Aquellas cosas que hagamos con amor genuino y puro, no fingido y corrupto, esto es, sin ninguna intención oculta o interés en ganar algo con ello, perdurarán, pues solo el amor puro es eterno. Un día se dejará de profetizar y de hablar en lenguas, y el saber ya no será necesario, pues sabemos muy poco y profetizamos imperfectamente, pero siempre existirá el amor. 1 Corintios 13:8. Así, todas nuestras ofrendas, nuestras buenas obras, deberán espiritualmente llevar siempre sal, lo que significa que deberán estar limpias de la corrupción que son las intenciones ocultas tras de ellas, pues en la otra vida serán sometidas al fuego purificador del que juzgará las intenciones con las que fueron hechas. Tal como, a la entrada del templo, el sacerdote examinaba las ofrendas, a la entrada del cielo nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, Hebreos 4:14, examinará nuestras buenas obras. Si espiritualmente tienen sal, serán aceptas. Si están corrompidas con miel o levadura, serán rechazadas. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Cuando la sal dejaba de ser salada. De tal manera que son tres las cosas que representa la sal en la Biblia: rectitud, perdón y amor genuino. Atributos que la Iglesia de Jesucristo deberá tener permanentemente para serle útil en el proceso de limpieza en este mundo. Sin embargo, debido a la contaminación en exceso, la sal también puede perder su eficacia. De la misma forma, si la Iglesia comienza a participar del proceso corruptivo del mundo, le pasará lo mismo que a la sal cuando dejaba de ser salada, que perdía toda utilidad y razón de ser. Ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Mateo 5:13. Al haber sido la sal el elemento purificador y preservador por excelencia, resultaba extremadamente absurdo pensar en purificarla o preservarla.
Una vez que estaba tan contaminada por haber absorbido suciedad en exceso y ya no era apta para ser usada, la sal se echaba a la tierra o al muladar para combatir la inmundicia en esas superficies. O también se le guardaba para el invierno, a fin de esparcirla en el paso de la gente, porque en esa época los caminos se cubrían de hielo y el compuesto salino lo derretía. De esa forma se evitaban los resbalones. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 14:34.